Perfecto. Entonces, damos comienzo. Bienvenidos a todos a la sesión. Vamos a focalizarnos en la detección de los mecanismos de resistencia más relevantes en Staphylo aureus. Si necesitan alguna... Un segundito. Si en algún momento necesitan que vaya un poco más despacio, me lo avisan por el chat o cualquier pregunta que quieran la podemos hacer, si no, al final. Entonces, nos vamos a orientar a estos mecanismos de resistencia, a la meticilino resistencia, los Staphylo visa y los heterovisa, los estáfilos con resistencia de alto nivel a vancomicina y los mecanismos de detección de resistencia a macrólidos. Bueno, el Staphylo aureus es el patógeno más importante causante de bacteriemia, no solamente en la Argentina, sino a nivel mundial. Estos son datos nuestros, de nuestra red de vigilancia, y pueden ver que representa el 20% de los aislamientos. Y si buscamos otra patología en la cual el Staphylo aureus es importante, también lo vemos en el resto del mundo, representa casi el 50% de los aislamientos. Por lo tanto, cuando uno piensa en aislamientos de bacteriemia o en aislamientos de piel y partes blandas, uno de los patógenos importantes es el Staphylo aureus. Por lo tanto, las terapias empíricas y las definitivas tienen que estar orientadas a la cobertura del Staphylo aureus. Con respecto a los mecanismos de resistencia a meticilina, cuando uno analiza los Staphylo aureus meticilinos sensibles y ve la cantidad de PDPs que tiene y cómo actúan los antibióticos beta-lactámicos en esas PDPs, puede observar que si este es un estáfilo sensible, tiene 4 PDPs en donde se va a unir el antibiótico beta-lactámico y va a frenar la síntesis de pared celular, produciendo la muerte celular. Eso es lo que ocurre normalmente en un estáfilo sensible cuando se enfrenta a un antibiótico beta-lactámico. Ahora, cuando un estáfilo, ya sea aureus o coagulasa negativo, presenta meticilino resistencia, es porque tiene una PDP extra, que es esta que se encuentra acá, que es la PDP2A. ¿Sí? Esta PDP2A tiene alta afinidad por estos antibióticos, tiene baja afinidad, por los antibióticos beta-lactámicos. Entonces, lo que ocurre es que se produce la unión a estas PDPs y se produce continúa produciéndose el peptidoglicano, por lo tanto, la bacteria no se lisa y no se produce la muerte. Este gen MECA codifica para una PDP, que es la PDP2A o PDP2', que como comentaba antes, se encuentra tanto en Staphylo aureus como en Staphylo coagulasa negativo, y es lo que le da la característica de resistencia cruzada a todos los antibióticos beta-lactámicos. Salvo, sí, hay una excepción, que son estas dos nuevas cefaloporinas, que son la ceftarolina y el ceftobiprole, que tienen una gran afinidad por esta PDP, entonces quedarían afuera de esta regla general, que es la resistencia a beta-lactámicos. Estas cefaloporinas se denominan de quinta generación, y a pesar de que el estáfilo sea meticilino resistente, estas dos drogas pueden tener actividad contra los Staphylo aureus meticilino resistentes, también para los estáfilos coagulasa negativo meticilino resistentes. Así que son las únicas dos excepciones. Ahora, por lo general, cuando uno habla de meticilino resistencia, por lo general esta resistencia va asociada a resistencia a otras drogas. Dependerá de los clones que vayan circulando en cada país, cuáles serán esas resistencias acompañantes. Históricamente, esta resistencia a meticilina va asociada a resistencia a macrólidos, quinolonas y aminoglucosas. Históricamente, cuando hablábamos solamente de los MRCA hospitalarios. ¿Cuál es la estructura molecular del MECA? Bueno, se encuentran dentro de un elemento genético que se llama cassette, que el tamaño es variable, y acá lo ven que lo tenemos en verde, el MECA, pero junto dentro de ese elemento, ¿sí? Hay otros elementos que es lo que da la resistencia acompañante. Podemos tener genes reguladores de expresión, secuencias de inserción,
plásmidos, transposones que le van a dar los distintos genes de resistencia. Todos los estáfilos que se consideran meticilinoresistencia, el MECA no está suelto en el cromosoma, sino que está en un cassette. Y de acuerdo al tamaño que tenga ese cassette, ¿sí? Tenemos de tamaño mayor y de tamaño menor. De acuerdo a eso, lo podemos definir en dos grandes categorías, ¿sí? Lo que se llaman los MRCA hospitalarios, que se caracterizan por tener cassettes grandes, porque dentro de ese elemento, hay ya como mencioné, hay plásmidos y hay transposones dentro de ese cassette que portan genes de resistencia. Por lo general, los clones hospitalarios, lo que se denominan HA-MRCA, van asociados con múltiples resistencias. Por el contrario, lo que se llaman clones de la comunidad no tienen esos genes de resistencia asociados, por lo que da tamaños pequeños y por lo general, por supuesto, no conllevan a resistencia múltiple, ¿sí? A la fecha, ¿sí? Por más que acá tenemos descritos 8 tipos de cassettes, a la fecha hay más de 11 cassettes descritos. Entonces, a pesar de que el MECA es el gen de resistencia a meticilina más conocido recientemente, se ha descrito otro gen que se denomina MECC, ¿sí? Y que también codifica para una proteína de baja afinidad para otra PDP, ¿sí? Que se encuentra en los meticilinoresistencia. Por lo general, esta PDP o este gen MECA tiene un 70% de homología, este MECC, con el MECA, por lo que hace que la PCR, ¿sí? Si uno tiene montado PCR en el laboratorio para MECA, no pueda detectar este MECC. Por eso que se necesitan primers especiales para detectar el MECC, por la baja homología. Sin embargo, en el laboratorio clínico no tenemos ninguna dificultad en detectar el MECC, ¿sí? Porque es perfectamente detectado con el disco de cefoxitina, ¿sí? Entonces, a nivel clínico no habría problema. Solamente aquellos laboratorios que utilizan solamente la PCR van a tener que tener la precaución de tener primers específicos para detectar este MECC, porque con los primers originales del MECA no pueden ser detectados. ¿Dónde podemos encontrar este MECC? Y bueno, primero se describió en Europa, ¿sí? Fundamentalmente en poblaciones humanas y fundamentalmente relacionados con poblaciones bovinas. La frecuencia no es muy alta en América, ¿sí? En nuestro continente, pero sí tener presente que hay algunos clones que se asocian específicamente al MECC, fundamentalmente en Europa, y que como los clones se van diseminando y se van movilizando de un continente al otro, nosotros tenemos que estar alertados que también en algún momento podríamos tener la posibilidad de tener el gen MECC, ¿sí? Fundamentalmente asociado está al ganado. Así que aquellos personas, aquellos individuos que tengan contacto con veterinaria y aquellos médicos veterinarios son, y fundamentalmente en animales, donde tienen que hacer la búsqueda más exhaustiva de este gen MECC. Bien, este gen MECC se lo encuentra en un cassette particular, en este cassette que se lo denominó 11, y algunas veces lo que podemos encontrar, que puede llamarnos la atención en el laboratorio, que puede haber una disociación entre el disco de oxacilina y el disco de cefoxitina. Esta disociación a veces se asocia a este MECC y sería una buena alerta para poder detectarlos en el laboratorio. Es decir, los que detectan, los que utilizan el disco de cefoxitina, lo van a detectar perfectamente, pero si uno tuviera la posibilidad de utilizar los dos discos, va a ver que por lo general con el MECC se puede encontrar esta disociación. No hay ninguna dificultad en la detección con los métodos cromogénicos, y tienen que saber que a nivel fundamentalmente en Europa hay dos clones que están circulando con este MECC. Recientemente se ha detectado un nuevo MEC, se llama MECD, lo encontramos acá abajo, ¿sí? Es muy poco frecuente, solamente tenemos 3 aislamientos, fueron 2 aislamientos de hematitis y 1 en otitis de perro, y en esta especie, Macrococcus casiolíticus, que produce, que es este género es comensal en animales,
también se lo puede encontrar en leche cruda o en aquellos productos lácteos. No es la primera vez que se detecta meticilino-resistencia en este género, en el género Macrococcus. La resistencia que se encontró asociada fundamentalmente al MEC-A, pero en particular se lo encontró en estos 3 aislamientos. No hay ningún problema en la detección, así que también lo podríamos detectar. La única dificultad es que han encontrado que estos aislamientos eran resistentes a ceftarolina y a ceftobiprole también. Pero bueno, desde el punto de vista humano, a nosotros no nos preocupa, solamente en humanos tenemos el MEC-A y el MEC-C y lo podemos detectar perfectamente. Bien. Entonces, ¿cuáles son los métodos que disponemos en el laboratorio para detección de meticilino-resistencia? Bueno, ustedes saben que desde el año 2003 el disco de oxazilina, según CLCI, no lo podemos utilizar más, funciona perfectamente el disco de cefoxitina, y que a pesar de que tenemos todos estos métodos confirmatorios de referencia, como la PBP, la detección de PBP2A o el GenMEC-A, los métodos que son más factibles son el disco de cefoxitina y los métodos automatizados, y son los que nosotros recomendamos, ¿sí? Creemos que no tiene sentido utilizar otro método que no sean estos que están acá. Es decir, que desde el punto de vista de la detección, en Aureus, la detección a meticilina, no tenemos dificultades. Una cosa que es importante es para tener en cuenta que también desde el año 2003, estos son los 3 únicos beta-lactámicos que se deberían probar en Staphylo aureus para evaluar distintos mecanismos: la penicilina, la oxacilina y la cefoxitina. A esto se le sumó en los últimos años los discos de ceftarolina, que también se pueden probar. Pero no tiene sentido probar otros beta-lactámicos que no sean estos que están indicados en esta diapositiva. Bien, ¿cuál es desde el año 2003, nosotros tenemos que tener presente que para Aureus no se pueden utilizar más los discos de oxacilina, y como método de referencia lo que nosotros indicamos como uno de los excelentes métodos es el disco de cefoxitina para Aureus y lugdunensis, y también este disco de cefoxitina nos sirve perfectamente para evaluar la sensibilidad de meticilina con los Staphylos coagulasa negativos, ¿sí? Entonces, si uno tuviera que elegir en el laboratorio, o utiliza métodos automatizados o utiliza el disco de cefoxitina, que funciona perfectamente. Bueno, en el año 2016 se incorpora un nuevo punto de corte, ¿sí?, para Staphylos pseudointermedius. ¿Por qué? Porque observaron, sí, que en el caso particular de esta especie o del grupo intermedius, el disco de cefoxitina no era apropiado para detectar meticilino-resistencia porque había mucha falsa sensibilidad. Por eso en el año 2016 se pone una aclaración que en el caso particular del Staphylos pseudointermedius se debería utilizar el disco de oxacilina. Y la pregunta es, ¿qué son los Staphylos intermedios? ¿De dónde vienen pseudointermedios? Bueno, solamente para ponernos un poco a tono de este grupo, que empezamos a aprender todos su valor epidemiológico, hay que tener en cuenta que el pseudointermedio pertenece a un grupo que se llama grupo intermedios, y dentro de este grupo tenemos al intermedius, al pseudointermedius y al delfini. Estos estáfilos son coagulasa positiva y son PIR positiva. ¿Dónde lo podemos encontrar? Nosotros no estamos en humanos no estamos muy familiarizados con esta especie, porque es de muy baja frecuencia en aislamientos humanos, pero sí tienen que tener en cuenta que es una especie, este grupo, ¿sí?, coloniza narinas y otras mucosas en perros, en gatos y en otros animales domésticos, y que es el agente causal más importante de piodermia canina, también produce otitis externa, infecciones de heridas, abscesos, ¿sí? Eso en perros fundamentalmente. Y que eventualmente también puede producir infecciones en humanos, ¿sí?, fundamentalmente asociados a mordeduras. Entonces, debido a que en los últimos años, por
la utilización del malditoz, ¿sí? Se ha visto una emergencia de esta especie. En realidad, con los que tienen la posibilidad de tener malditoz, han observado que la mayoría están dentro de este grupo de lo que anteriormente se llamaba grupo estáfilo intermedios. Ahora con malditoz la mayoría resultan ser pseudointermedios. Entonces, no está muy bien en claro si es que es un patógeno emergente, el pseudointermedios, o en realidad era que estaba solapado dentro del grupo intermedios como intermedios, y recién ahora, con la emergencia del malditoz, lo empezamos a detectar. Eso lo veremos en los próximos años, cuando empiecen a aparecer series y nos digan si realmente es un patógeno emergente en infección humana. Por las dudas, mientras tanto, lo que se recomienda es empezar a investigar esta especie y fundamentalmente tener la precaución de que, como se puede confundir perfectamente con un Staphylo aureus porque es coagulasa positivo, tener en cuenta que esta especie, la meticilino resistencia, no se puede evaluar con el disco de cefoxitina, sino que en este caso en particular necesitaríamos el disco de oxacilina. Por este motivo, ¿sí?, la CLCI en el año 2006 incorpora puntos de corte para pseudointermedios con oxacilina. Como ustedes pueden ver en esta tabla, ¿sí?, estos son los puntos de corte que se deberían utilizar, tanto para disco como para SIM, y un grupo de Limbago, que pertenece también al CLCI, han evaluado la eficiencia del disco de cefoxitina y de oxacilina y la sinoxacilina con una colección importante de intermedios, y como se puede fijar acá, tuvieron una perfecta concordancia, una concordancia en la categoría perfecta mayor del 99%, por lo tanto el disco de cefoxitina o la SIM de cefoxitina serían unas muy buenas alternativas para poder evaluar meticilino resistencia en este grupo. También hicieron lo mismo, evaluaron los métodos automatizados y, como se puede observar, la concordancia con los 3 automatizados más importantes es superior al 96 al 95%, con un categorical agreement del 96 al 99%. ¿Qué significa esto? Que no hay problemas en la detección, tanto los que utilicen el disco de oxacilina como los que utilicen el método automatizado, perfectamente lo van a poder detectar en el laboratorio. Bien, ¿qué pasa ahora con respecto a los coagulasas negativos? Bueno, de los métodos que decíamos, tenemos el disco de cefoxitina, ¿sí?, y los métodos automatizados para poder evaluarlo. Bien, esto es un resumen de los puntos de corte que nosotros deberíamos observar, ¿sí? ¿Cuáles son los beta-lactámicos que podrían evaluarse en Staphylo aureus, tanto para evaluar la presencia de beta-lactamasa o como para determinar la meticilino resistencia, cefoxitina, el disco de oxacilina? ¿Cuáles son las limitaciones? Este es un modelo de resumen de todo lo que estuvimos viendo recién. Y tener en cuenta que el disco de ceftarolina, ¿sí?, también puede evaluar que las cepas que son sensibles a meticilina se puede inferir la sensibilidad a ceftarolina, pero tengan presente que hay algunos estáfilos metíares, por más que la mayoría son sensibles a ceftarolina y a ceftobiprole, hay algún porcentaje, aunque sea mínimo, de Staphylo aureus meticilino resistentes que son también resistentes a ceftarolina. Por lo tanto, si uno quisiera utilizar esta droga, la debería evaluar in vitro. Bien, ¿qué tipo de infecciones podemos ver? Bueno, nosotros demostramos que Staphylo aureus es el agente más importante causal de bacteriemias, pero también tenga presente que con la emergencia de los MRSA de la comunidad, fundamentalmente esta entidad, ¿sí?, produce infección de piel y parte blanca, aunque también puede producir otro tipo de infecciones severas. Recuerden que el 90% producen este tipo de patología. Esta entidad, que son los MRSA de la comunidad, han adquirido mucha importancia en los últimos 10 años a nivel mundial, primero fundamentalmente produciendo brotes de infecciones de piel en comunidades cerradas, en aborígenes, en jugadores de deportes de contacto, en homeless, en presidiarios, en niños que asistían guardería, pero en los últimos años lo que se ha observado que cualquier tipo de población
está en riesgo de tener un MRSA de la comunidad, porque hoy en día, tanto fundamentalmente en Estados Unidos, en nuestro continente, en particular en el continente americano, es la entidad más importante. Es decir, hoy en día, en toda América, el MRSA de la comunidad ha reemplazado a los MRSA hospitalarios, por lo tanto, no se encuentra, por supuesto, en comunidades cerradas, sino que se encuentra en cualquier población que uno investigue. Es importante para nuestra región en particular, donde tenemos una alta prevalencia en todos los países de MRSA de la comunidad, tener en cuenta la epidemiología, ¿sí? Ya hablamos del tipo de infección que puede producir, que es altamente recurrente y la diseminación fundamentalmente se da en el grupo familiar, que existe la posibilidad de que haya infección en ausencia de colonización nasal, a diferencia de lo que ocurre con el MRSA hospitalario. En esta entidad en particular hay que tener en cuenta que la colonización es en piel, por lo tanto, en este caso en particular no tiene sentido la decolonización, para bajar la aportación, la decolonización solo con mupirocina en las vías nasales, sino que lo que se recomienda es para que haya una efectiva decolonización en aquellos casos particulares donde haya infección recurrente o que haya diseminación familiar, aparte de la mupirocina nasal, hacer baños de clorexidina al menos 2 veces por día, porque bueno, se sabe que este germen se puede colonizar perfectamente la piel, axilas, ingles. Entonces, para poder bajar la carga de la colonización es fundamental actuar en varios sitios al mismo tiempo. ¿Cómo se puede diferenciar un MRSA de la comunidad de un hospital? Hay algunas características que nos pueden ayudar, ¿sí? Uno es el perfil de sensibilidad. Cuando el estáfilo es multi-R, tiene una alta chance de que sea un germen hospitalario. Cuando es sensible, tenemos una posibilidad de que sea de la comunidad. Sin embargo, tengan en cuenta que en estos 10 años los MRSA de la comunidad han adquirido resistencia a macrólidos fundamentalmente, pero también a gentamicina y también a ciprofloxacina. Así que este parámetro fenotípico, cada vez para diferenciar un MRSA de la comunidad del hospitalario, se dibuja cada vez más con el tiempo. Con respecto a los tipos de cassette, bueno, eso también es claro. Los clones de la comunidad portan fundamentalmente el cassette número 4 y 5, mientras que los clones del hospital llevan el cassette número 1, 2 y 3 fundamentalmente. Los clones son distintos, genotipo se refiere a clones, está totalmente determinado, ¿sí?, que los clones que circulan en la comunidad son muy distintos a los hospitalarios, y un parámetro que también puede cooperar para la identificación es la presencia o no de una PBL. Esta toxina, ¿sí?, este factor de virulencia, es considerado un marcador epidemiológico más que un marcador de toxicidad, como podemos ver acá, cómo actúa la PBL. El estáfilo áureo libera esta toxina, ¿sí?, que produce la liberación de interleuquinas, produce la lisis de los neutrófilos y la necrosis y formación de absceso. Pero es muy importante que todos tengamos en cuenta que se ha observado en varios estudios que la cantidad de PBL que se produce no está asociada a la severidad. Es decir, es más, hay muchos clones de la comunidad en los cuales la PBL es negativa, ¿sí?, a pesar de ser clones comunitarios, y se ha observado que esta PBL más que nada actuaría como un marcador epidemiológico, que tiene muy limitada o poca contribución, pero sí es un indicador epidemiológico perfecto para que uno pueda decir que estamos en presencia de un clon de la comunidad. Bien, eso es con respecto a la detección de meticilino resistencia. Ahora vamos a ver cuáles son los perfiles de sensibilidad que podemos encontrar, que es un visa, un heterovisa y un estáfilo que tiene alto nivel de resistencia, y cuáles son las dificultades que podemos tener, que nos vamos a encontrar en el laboratorio para estos mecanismos. Primero, empezando por los visa. ¿Qué es un estáfilo aureus que es visa? Es aquel estáfilo que tiene una cima vancomicina,
entre 4 y 8 microgramos por mililitro. Una de las características más importantes de los VISA es el espesor que tiene la pared celular. Hay una alteración en la regulación de la síntesis y degradación de la pared celular que hace que las cepas VISA ¿sí? tengan tamaño mucho más importante en el espesor, en el grosor de la pared celular, que las cepas que son sensibles. Como fíjense acá en la figura, que podemos ver 250 nanómetros en un VISA, un heterovisa es un estado intermedio, y una cepa que es meticilino resistente, pero es sensible a vancomicina, el espesor de la pared es prácticamente normal. Entonces, es una cepa que tiene esta sensibilidad. Ahora, ¿qué es un heterovisa? Es una cepa meticilino resistente que por encima vancomicina se comporta como sensible, porque tiene una SIM menor o igual a 2, pero que tiene la capacidad que frente a la presión de selección con un glicopéptido, ¿sí? puede seleccionar subpoblaciones resistentes entre una SIM de 4 y 8, ¿sí? que es una SIM de VISA, a una frecuencia de 10 a la menos 5 o 10 a la menos 6. Es decir, que es un Staphylococcus aureus METIR, que si yo lo presiono in vivo con vancomicina, puede ser que emerja posiblemente una cepa VISA. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué me tengo que preocupar frente a una cepa que es VISA o un heterovisa? ¿Y en dónde los voy a encontrar? ¿Sí? Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que los VISA y los heterovisa provienen de un MRCA, ¿sí? que ya está dentro del paciente. Fundamentalmente son en pacientes que tienen enfermedad de base y que tienen MRCA recurrente, ¿sí? Es muy difícil, es casi improbable que un paciente tenga un VISA si no tuvo previamente un MRCA. Y encima, este MRCA tiene que haber sido tratado previamente con cursos prolongados con glicopéptidos, previos a la infección. También tenemos que tener presente que estos VISA o los heterovisa provienen de MRCA preexistentes. Por lo tanto, estas son condiciones o factores de riesgo para que uno sospeche un VISA. ¿Qué pasa con un heterovisa? ¿Cuál es la significancia clínica? Primero, que, como mencionamos antes, si uno tiene un heterovisa y lo selecciona y presiona al paciente con un glicopéptido, tiene una posibilidad de seleccionar un VISA, es decir, que es un precursor de un VISA, un heterovisa. Pero más allá de que no seleccione un VISA intratratamiento, hay que tener presente que los heterovisas producen falla de tratamiento per se, sin necesidad que se seleccione. Se los ha asociado con una bacteriemia prolongada y también se lo ha asociado con una mayor probabilidad de endocarditis y de osteomielitis, y también de resistencia a rifampicina sin haber sido tratado con rifampicina. Esos son la significancia clínica y los factores de riesgo que tienen estos pacientes. ¿Cuál es el mecanismo de resistencia propuesto? Son lo que se llaman las trampas de afinidad. Lo que ocurre es que la vancomicina se une a falsos targets en la pared celular, ¿sí? en vez de unirse a su target real, que es en el peptidoglicano. Es decir, la vancomicina puede unirse a los terminales de ala en las paredes externas, en las capas externas de la pared celular, ¿sí? Pero donde realmente ejerce su acción inhibiendo la síntesis de pared es en el péptido naciente. Entonces, cuando la vancomicina se une a los terminales de ala que están en una pared engrosada, que son los que tienen los VISA, ¿sí? no puede llegar a su sitio de acción, que está en el péptido naciente. Por eso se llama trampas de afinidad. La vancomicina se confunde, queda apelotonada en las membranas, en las partes externas, en las capas externas del péptido glicano y no llega nunca a su acción. El gran problema que tenemos con los VISA o los heterovisa es que se nos es muy difícil poder detectarlos en el laboratorio. Y la razón por la cual no los podemos detectar es una cuestión poblacional. Es decir, son las poblaciones donde se encuentran con respecto a su SIM. Si uno analiza las cepas que son VISA, ¿sí? ve que las SIMs están entre 4 y 8 microgramos por mililitro, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? Si uno ve los puntos de corte del CLCI, ¿sí? están muy cercanos las cepas VISA a lo que es
el punto de corte de la sensibilidad. Y si uno analiza las cepas heterovisa, puede ver que la gran mayoría de los heterovisa tienen una SIM poblacional de 2, es decir, son sensibles. Y la SIM poblacional de una cepa que es completamente sensible a banco es de 1. Ustedes saben que el error del método para el error de la SIM es de más o menos una dilución. Fíjense lo ajustado que debemos estar en estos puntos de corte para no cometer ningún error y no pasar una cepa visa por una cepa sensible, ¿se entiende? Entonces, en realidad, no es que los métodos son malos, sino que la población de las cepas visa, la SIM poblacional de los visa, de los heterovisa y de los sensibles, están muy cercanos. Entonces, muchos de los métodos que nosotros tenemos o disponemos en el laboratorio, como el método de difusión, no nos permiten hacer esta discriminación. Es imposible. Entonces, el método de difusión jamás me podría diferenciar una cepa que tiene 4 con respecto a una que tiene 2, con respecto a una que tiene 1 microgramo por mililitro. Y por otro lado, el método de difusión no funciona y los métodos para evaluar la SIM, los métodos automatizados o los métodos mismos, los métodos de referencia, también pueden llegar a ofrecernos alguna dificultad si uno no los realiza con la suficiente precisión y la suficiente expertise. Es decir que en realidad no es que los métodos funcionan mal, sino que la distribución poblacional es tan estrecha y la diferenciación es tan difícil a nivel poblacional entre los visa, heterovisa y los sensibles, que realmente es muy dificultosa. No es un problema de los métodos, sino es un problema de las poblaciones que se encuentran muy cercanas. Bueno, a partir del año 2009, por este problema que les contaba de que están tan juntas las poblaciones sensibles de los que son visa o heterovisa, es que el CLCI decide que no se realiza más el método de difusión. Por lo tanto, para poder evaluar la sensibilidad a vancomicina debemos recurrir solamente a la SIM. Hay que tener en cuenta que los puntos de corte de vancomicina son distintos en audios que en coagulasas negativos, ¿sí? Por lo tanto, se define como una cepa visa, aquellos que tienen 4 o 8 microgramos por mililitro, y resistentes cuando las CIMES son mayores a 16. Por lo tanto, recurrimos para infecciones severas, donde la vancomicina se necesite para tratamiento, tenemos que recurrir a una SIM o a un método automatizado que nos dé una SIM cercana a la realidad. ¿Cómo podemos detectar los visa? Bueno, haciendo SIM en medio líquido, en medio sólido, ¿sí? Usando tiras de gradiente, los métodos automatizados, el Vitek, el Phoenix, el Microscan, o el método semiautomatizado que puede ser el Sensipitre. Una de las condiciones que son importantes a tener en cuenta es esto, los tiempos de incubación. Tenemos que ser bien estrictos con esto porque ustedes saben que puede haber subpoblaciones resistentes y si no extendemos la incubación a 24 horas, se dificulta la detección. Pero con respecto a los visa, no deberíamos tener problemas porque tenemos una amplia cantidad de métodos que están validados para la detección de este mecanismo. Sin embargo, ustedes pueden ver en la literatura, ¿sí? Hay muchos trabajos donde mencionan que hay algunos métodos automatizados o mismo las tiras de gradientes que puede haber una diferencia con respecto a los métodos de referencia. Y métodos de referencia se considera la SIM en caldo o la SIM en agar. Entonces, algunos métodos, como por ejemplo pueden ser las tiras de gradiente o mismo algunos automatizados, como puede ser el Microscan o el Phoenix, tienden a dar SIMES de entre un logaritmo o 2 logaritmos superiores al método de referencia, o medio logaritmo. Y otros tienden a dar valores menores, como puede ser el Vitek o el Sensipitre. A pesar de estas pequeñas diferencias, como yo recalqué, no es que los métodos sean malos, sino que las poblaciones están muy cercanas, es muy difícil diferenciar. La variabilidad, y teniendo en cuenta esta variabilidad aceptable del método, que es más o menos una dilución,
se puede ver que el categorical agreement, la concordancia en la categoría es muy buena y el essential agreement también. De cualquier manera, varios estudios han demostrado que el método que mejor correlaciona con la evolución clínica precisamente no es el método de referencia, la microdilución en caldo, sino que son las tiras de gradientes. En este caso en particular, se ha observado, ustedes van a ver en la literatura que hay muchos trabajos que cuando tratan de correlacionar la SIM con la evolución, el método que eligen es las tiras de gradiente test. Sin embargo, ustedes, los que tengan métodos automatizados, tienen que quedarse tranquilos porque la correlación es buena y no haría falta que hagan ningún cambio. Pero tengan presente que muchas veces el método de referencia no es el que mejor correlaciona con la evolución clínica. Con respecto a los heterovisa, esto sí que estamos en un real problema porque no hay ningún método salvo los análisis poblacionales, que son sumamente engorrosos para hacer en el laboratorio, para poder detectarlos, ¿sí? Imagínense en un laboratorio clínico, mismo en un laboratorio de referencia, nosotros nunca utilizamos estos estudios poblacionales para poder evaluar si una cepa es heteroresistente o no. Hay algunos métodos, ¿sí?, en la literatura donde tratan de exaltar las subpoblaciones resistentes, como puede ser el macroETES, que es un ETES convencional, pero que utilizan un 2 de McFarland, ¿sí?, un volumen de 200 microlitros de un 2 de McFarland, extienden el tiempo de incubación por 48 horas, utilizan un agar BHI en vez de un agar Miller-Hinton, utilizan distintas estrategias con LTs para poder detectar esta cepa subpoblación resistente. Los puntos de corte, tengan en cuenta que al utilizar una metodología no estandarizada por el CDSI, de ninguna manera estos puntos de corte se tienen que interpretar como las cimas reales. Aparte de este test, el macro-test, hay otro método que se llama el test CRD, que consiste en una tira que tiene mitad de vancomicina y mitad de teicoplanin. No me voy a extender en esto porque estos métodos, el LT-CRD es altamente costoso y se ha demostrado que no son tan buenos como se mencionaban al principio, que tienen baja sensibilidad y especificidad para detectar los heterovisa y aparte son, debido a su costo y lo laborioso que es realizarlos, se han desestimado totalmente la literatura. Yo les cuento porque les tengo que mencionar cuáles son los métodos que se comercializan. Sin embargo, la literatura hoy en día dice que ya que la población poblacional de los heterovisa en su gran mayoría es una SIM de 2, entonces no haría falta usar ningún método salvo hacer una buena SIM y si es de 2, mandar a hacer una indicación al médico que esa cepa tiene probable falla de tratamiento. Otro mecanismo asociado con vancomicina es el alto nivel de resistencia, son los estáfilos que tienen resistencia de alto nivel. En este caso, a diferencia de los visa y heterovisa, el mecanismo de resistencia es por la adquisición del gen VAN-A, que se encuentra en un transposón. Esto da alto nivel de resistencia, por lo tanto, en este caso en particular, no hay ningún problema de detección, es decir, todos los métodos son capaces de detectar el alto nivel de resistencia mediado por el gen VAN-A. Estas cepas o estos mecanismos se detectaron inicialmente en Estados Unidos. Acá tenemos una foto donde se ve que está cedida por el CDC, donde perfectamente se ve el alto nivel de resistencia, tanto por el método de difusión como por el ETES. Actualmente este mecanismo no está muy diseminado, ¿sí? Aparte de Estados Unidos se ha detectado en otros países, en India, en Irán, Pakistán, Portugal, y es importante resaltar que en nuestro continente, ¿sí?, en Latinoamérica se han detectado los primeros BRCA en Brasil, así que nosotros en la región tenemos que estar alerta con la presencia de este mecanismo, pero a nivel de laboratorio no vamos a tener ninguna dificultad porque son perfectamente detectados tanto por el método de difusión, la SIM y todos los métodos automatizados. Bien, entonces para resumir la problemática de la vancomicina, podemos ver acá
una diapositiva que resume los métodos que podemos utilizar y cuáles son las dificultades particulares. Vamos a empezar por lo más fácil, que son los BRCA, ¿sí? Los BRCA, alto nivel de resistencia a banco, codificada por el gen VANA. Podemos detectarlo tanto por el método de difusión, por el método de SIM, como por todos los métodos automatizados. No tenemos ningún problema. Seguimos con el segundo método, con el segundo mecanismo, que son los VISA. Los VISA nos dan SIM de 4 y 8 microgramos por mililitro. Recordamos en este caso que es una sensibilidad intermedia, que da bajo nivel de resistencia. Sin embargo, no tenemos dificultades en la detección por SIM, tanto por el método de referencia como por los métodos automatizados. Sin embargo, no podemos detectarlo por el método de difusión. El mecanismo de los VISA, dijimos, trampas de afinidad, igual que los heterovisa. ¿Qué pasa con los heterovisa? Los heterovisa, como van a ver acá, tienen CIMes menores a 2, por lo tanto no voy a poder discriminarlo de las cepas sensibles. No los puedo detectar ni por SIM ni por difusión. ¿Sí? Los heterovisa, es decir, no me permite la SIM discriminar entre una población y otra. Sin embargo, van a ver que los heterovisa, la mayoría, tienen CIMes de 2, la gran mayoría tienen CIMes de 2. Por lo tanto, entonces, por más que no haya ningún método que me permita diferenciar un heterovisa de una cepa sensible, ¿ok? Tengamos en cuenta que si tenemos una SIM de 2, podemos alertar al cuerpo médico que estamos en presencia de un aislamiento que es borderline y tenemos probabilidad de que haya falla de tratamiento o desarrollo tórpido. Así que cualquier aislamiento que tenga una SIM de 2, le podemos poner una indicación al cuerpo médico que es una cepa borderline probable heterovisa. Y no es necesario que hagamos un análisis poblacional y el médico con esa SIM de 2 observará muy detenidamente ese paciente, verá cómo evoluciona clínicamente y en el caso que haya un desarrollo tórpido o una mala evolución y la bacteriemia persista, en ese caso deberá optar por una terapia alternativa, ¿sí?, a la vancomicina. Bien, y por último, para terminar la conferencia, vamos a hablar un par de diapositivos sobre la resistencia a los sólidos, por más que en este caso en particular no hay dificultades tampoco en la detección, pero vamos a recordar brevemente cuáles son los mecanismos de resistencia a macrólidos que podemos encontrar en estafilococos. En este caso en particular también lo que voy a mencionar ahora se extrapola también a coagulasas negativos, por más que estemos hablando de aureus, los mismos mecanismos podemos encontrar en cualquier especie de coagulasas negativos. Bueno, los mecanismos que podemos encontrar en aureus de resistencia a macrólidos son dos en particular. Uno es la metilación ribosomal, los dos más importantes, y el otro es el mecanismo de flujo. En el caso de la metilación ribosomal está codificada por los genes ERM y se caracterizan porque presentan este mecanismo alto nivel de resistencia a macrólidos. Con respecto al fenotipo, ¿sí?, podemos tener dos fenotipos. Uno que se llama constitutivo, donde se expresa el alto nivel de resistencia a todos los macrólidos de 14, 15 miembros y 16, tanto a la clindamicina como las estreptograminas del grupo B. Entonces, cuando el mecanismo es constitutivo, yo voy a ver alto nivel de resistencia a macrólidos y a clindamicina y no voy a tener ninguna dificultad en poder detectarlo en el laboratorio. Ahora, si el mecanismo es inducible, está en su expresión inducible, entonces lo que voy a ver es resistencia a macrólidos de 14 y 15 miembros, de 14 miembros primariamente la eritromicina, ¿sí? Voy a ver resistencia eritro, pero si yo lo pongo fenotípicamente y lo pruebo, voy a ver que voy a tener sensibilidad a clindamicina. A menos que haga un efecto que ya vamos a ver, que es el efecto del D-test, y hacer que los discos lo suficiente como para poder ver esa inducción o la inducibilidad de este mecanismo. Con respecto al mecanismo de flujo, es un mecanismo que está codificado por los genes MSR, da bajo nivel de resistencia a macrólidos, y lo voy a ver siempre con resistencia a macrólidos y sensibilidad a los macrólidos de 16 miembros y sensibilidad a las clindamicinas.
¿sí? Este mecanismo no es inducible, el mecanismo de flujo. Y por último, un mecanismo que es muy infrecuente, pero también lo podemos llegar a observar, que es la inactivación de la glicosamina, ya vamos a ver por una enzima, y está codificada por los genes LNU. El fenotipo que da fenotipo L, que se caracteriza, este es un mecanismo que afecta solamente a las glicosamidas, no afecta a los macrólidos, y por lo tanto lo voy a ver sensible, y afecta a las dos glicosamidas, pero lo que pasa es que in vitro la puedo evidenciar fundamentalmente con la resistencia a lincomicina. Muchas veces este mecanismo se ve como sensible a la clindamicina, por más que esta enzima tiene la capacidad de in vivo de afectar a las dos lincosamidas. Vamos a un ejemplo, después vamos a ver los ejemplos, ahora vamos a ver cuál es la clave para poder detectar el mecanismo inducible. Es simplemente colocar un disco de eritro a una distancia entre 15 y 26 milímetros para poder observar la inducibilidad del mecanismo inducible. ¿Cómo vamos a ver los fenotipos? De la siguiente manera: si uno coloca el disco de eritro a una distancia de 15 a 26 milímetros, si vemos el achatamiento, podemos decir que estamos en presencia de un mecanismo de MLCB inducible, ¿sí? Se ve como el macrólido de 14 miembros, ¿sí? Induce la resistencia a clindamicina. Este es el efecto de inducción, lo podemos ver de esta manera. También lo podríamos ver con algunas colonias acá en el halo. Por lo general, el gen HERMA, cuando codifica por el gen HERMA, esta zona se encuentra límpida. Cuando se codifica por el HERMC, esta zona se ve con algunas colonias. Y fíjense, colocados a la misma distancia, la diferencia de un mecanismo de flujo codificado por los genes MSRA. Lo ponemos a esa distancia, sin embargo acá, como el mecanismo de flujo no es inducible, por lo tanto vemos perfecta sensibilidad a clindamicina y resistencia a eritro. Otro mecanismo que tenemos acá abajo es el mecanismo, el fenotipo HD. Recuerden, este mecanismo también es un MLCB constitutivo. Puede ser que veamos alguna población, ¿sí?, que es parcialmente inducible. Sin embargo, este mecanismo es constitutivo, ¿sí? Puede darlo por cualquiera de estos genes que se encuentra acá. Este es muy fácil de visualizar, ¿sí?, con resistencia neta a los dos macrólidos, y después un fenotipo salvaje o sensible con sensibilidad de eritro y clindamicina. Ahora, pregunta, ¿cómo vamos a informar estos mecanismos? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el criterio de informe? Digamos, si tenemos una cepa sensible, lo vamos a informar a los macrólidos sensibles, clindamicina y eritromicina. Si tenemos un fenotipo de MLCB, ¿sí?, de la metilasa, ya sea constitutivo o inducible, de cualquiera de las dos maneras voy a informar resistencia a eritromicina y resistencia a clindamicina. Cualquiera de los dos informan de la misma manera. Si tengo el mecanismo de flujo, ¿sí?, voy a informar como lo veo, resistente a eritro, sensible a clinda. Y si tengo la lincosamina nucleotidotransferasa, ¿sí?, la voy a informar sensible a los macrólidos de 14 miembros, eritromicina, ven que se ve sensible, la linco ven que se ve resistencia, la clinda la puedo ver sensible, pero a pesar de ver sensible la clindamicina, tengo que tener la precaución de siempre informarla resistente. Es así como se informarían. Creo que esta es la última. Sí. Entonces, estos son los mecanismos de resistencia más importantes en Staphylo aureus. Les agradezco a todos y estamos abiertas para cualquier consulta que necesiten.